Mamá dijo que tenemos que ahorrar, explicó mi esposo mientras tomaba mi tarjeta de nómina. Pero cuando regresaron por la noche del restaurante, llenos de mariscos hasta las orejas, sus caras se torcieron al ver lo que les esperaba. Muy buenas a todos, queridos oyentes. Hoy les traemos una historia sobre cómo la frugalidad de una suegra puede terminar con una sorpresa inesperada. Conoceremos a una protagonista que encontró una forma muy original de darle una lección a quienes decidieron ahorrar, pero solo a costa de ella. Que lo disfruten. Paloma Quintanilla revisaba las cifras del último informe trimestral cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Julio: no olvides comprar flores para mamá. Hoy es su cumpleaños. Paloma suspiró con resignación. En los últimos 3 meses, mensajes como ese se habían vuelto una constante. Claro que recordaba el cumpleaños de su suegra. ¿Cómo olvidarlo si Concepción Velardes lo había mencionado en cada oportunidad durante las últimas 2 semanas? Quintanilla, ¿ya está listo el informe?, asomó el jefe por la puerta. Casi, Leonicio, dame media hora más. Perfecto. Tenemos reunión con el banco en 1 hora, necesito todos los números. Paloma asintió y volvió a mirar la pantalla del ordenador. Llevaba ya 4 años trabajando en la corporación financiera El Crecedor. Comenzó como economista junior y ahora lideraba el departamento de análisis. Pronto la nombrarían subdirectora financiera. La valoraban por su atención al detalle, su lógica impecable y su capacidad para encontrar soluciones poco convencionales. A sus 28 años, había alcanzado lo que muchos solo podían soñar. Después de terminar el informe, se lo envió al jefe y se permitió un momento para recordar. 3 años atrás, en esa misma oficina, conoció por primera vez a Julio, un alto y bien presentado técnico del departamento de TI que había ido a configurar su computadora. Era atento, ingenioso y la miraba con una admiración tan evidente que Paloma no pudo evitar rendirse ante su encanto. El romance fue rápido. Paseos por la ciudad al atardecer, cenas en cafés acogedores, largas charlas sobre el futuro. Julio parecía el hombre perfecto, cariñoso, atento, con buen humor. Le propuso matrimonio 6 meses después, con un anillo con un pequeño diamante y un ramo de orquídeas blancas, sus favoritas. El día de la boda, Paloma conoció por primera vez a Concepción Velardes. Hasta entonces, la mujer había evitado el encuentro con excusas de salud o trabajo. Así que tú eres la elegida, dijo Concepción, recorriendo a Paloma con la mirada. Demasiado delgada. En mis tiempos se valoraban las curvas, no los huesos. Paloma intentó sonreír. Encantada de conocerla por fin, Concepción. Señora Concepción, corrigió tajante la suegra. Mi nombre se ha ganado con respeto. Ese fue el primer indicio que Paloma eligió ignorar. Estaba enamorada y creía que el amor podía superar cualquier obstáculo. Los primeros 6 meses de casados fueron relativamente tranquilos. La joven pareja vivía en un amplio departamento de 2 habitaciones en el prestigioso barrio de Palermo, un regalo de la madre de Paloma. Isabel Montalvo, ingeniera jefe en una importante empresa en Córdoba, había comprado el inmueble para su hija cuando aún estudiaba en la universidad. Ella misma se mudó a Córdoba al recibir una atractiva oferta de trabajo. Y fue precisamente con el tema del departamento que comenzaron los problemas. Concepción empezó a insinuar que los verdaderos hombres son quienes proporcionan una vivienda a sus esposas, no al revés. Me da tanta vergüenza con mis amigas, se quejaba ante Julio. Todas me preguntan dónde viven ustedes, y yo tengo que decir que mi hijo vive en la casa de su esposa, como si fuera un mantenido. Julio empezó a cambiar visiblemente. Hasta hacía poco, admiraba la independencia de Paloma, sus logros profesionales, pero ahora fruncía el ceño cada vez que ella se quedaba hasta tarde en la oficina o hablaba de sus planes de carrera. 8 meses después de la boda, llegó la primera exigencia: rendir cuentas de los gastos. Paloma, tenemos que controlar mejor nuestras finanzas, dijo Julio un día, tras volver de casa de su madre.
He hecho una hoja de Excel, vamos a anotar allí todos los gastos. Al principio parecía razonable. Paloma era economista y comprendía la importancia del control financiero. Pero poco a poco, el control se volvió asfixiante. Julio empezó a exigir recibos por cada compra, explicaciones por cada gasto. ¿Para qué necesitas zapatos nuevos? Ya tienes 3 pares. ¿Otra vez compraste ese maquillaje caro? ¿No podías elegir algo más económico? ¿Por qué pediste taxi en lugar de tomar el autobús? Un día, al volver del trabajo, Paloma encontró a Concepción en el departamento. La suegra, sin pedir permiso, estaba hurgando en el armario de ropa. ¿Qué está haciendo?, se sorprendió Paloma. Viendo en qué se gasta mi hijo su dinero, respondió Concepción, sin inmutarse, mientras examinaba la etiqueta de una blusa blanca. ¿Sara? Nada barato. ¿Y esto? ¿Michael Kors? Pobrecito mi niño. Te vas a arruinar con él. Son cosas personales, compradas con mi dinero, intentó explicar Paloma. Gano bien y... Todo el dinero en una familia es común, interrumpió la suegra. Y hay que gastarlo con cabeza. ¿Julio me dijo que eras economista? No lo parece. Esa noche, Paloma decidió tener una conversación seria con su esposo. ¿Por qué tu madre anda por nuestro departamento como si fuera suyo? ¿Por qué revisa mis cosas? Se preocupa por nosotros, se encogió de hombros Julio. Mamá solo quiere ayudarnos a manejar bien el dinero. Pero no lo necesitamos. Yo gano más que tú, y no me duele gastar ni un peso en nuestra familia. Pero esta es nuestra familia, Julio. Tú y yo. ¿Y mi mamá? ¿No es familia? Estalló de repente Julio. Ella me crió sola, sin dormir, pasando hambre para que yo pudiera estudiar, y ahora tengo que olvidarme de ella. Paloma quedó atónita ante esa reacción. Por supuesto que no proponía olvidarse de su madre. Solo quería establecer límites. Pero explicárselo a Julio se volvía cada vez más difícil. El punto de quiebre llegó cuando Concepción anunció que necesitaba un abrigo nuevo de piel. Ya se viene el invierno y yo ando con harapos, se quejaba con su hijo. Todas mis amigas tienen abrigos de bisón y yo parezco una parienta pobre. Julio llegó a casa con el ceño fruncido. Paloma, mamá necesita un abrigo nuevo. ¿Y qué le impide comprárselo? Tiene su pensión y dijiste que da clases particulares. No entiendes, tiene artritis, le cuesta trabajar y la pensión es baja. Paloma suspiró. ¿Cuánto cuesta ese abrigo? 40,000 pesos, respondió Julio, sin mirarla a los ojos. 2 meses de ingresos. Paloma apretó los labios. Podríamos buscar una opción más barata o un buen abrigo de piel sintética. Hoy en día son casi iguales a los de verdad. Mamá quiere bisón, alzó la voz Julio. Ha soñado con un abrigo de bisón toda su vida. ¿De verdad no puedes dejar de ser tan tacaña, al menos una vez? Fue una injusticia que dolió hasta las lágrimas. Paloma nunca fue tacaña. Pagaba la mayor parte de los gastos comunes, nunca le reprochaba a Julio cuánto gastaba, siempre tenía un regalo preparado para su suegra en cada fiesta. Pero ese abrigo era una carga enorme. Está bien, dijo en voz baja, compraremos el abrigo. Pero tendremos que postergar las vacaciones. Habían planeado viajar a Brasil el próximo verano. Paloma ya tenía elegido un hotel en la costa y estaba ahorrando para ello. Las vacaciones pueden esperar, aceptó Julio sin dudar, y Paloma entendió, con amargura, que el abrigo de su madre era más importante que su viaje juntos. Pero el abrigo fue solo el comienzo. Después vinieron unos zapatos caros, una cartera de marca reconocida, unos pendientes de oro con esmeraldas. Julio compraba puntualmente todo lo que su madre pedía, mientras que a Paloma cada vez le hablaba más de ahorrar. ¿Realmente necesitas comprar esos lácteos tan caros? Hay opciones más baratas.
¿Y si dejamos de pedir comida a domicilio tan seguido? Son gastos innecesarios. ¿No puedes caminar hasta la parada del autobús? ¿Para qué pagar estacionamiento cerca de la oficina? Paloma intentaba explicarle que su posible ascenso en el trabajo requería una buena imagen profesional, que los alimentos de calidad eran una inversión en salud, que el tiempo perdido en atascos se podía usar de forma más productiva. Pero todos sus argumentos chocaban contra la inquebrantable certeza de Julio, que ella no sabía ahorrar. Un día, al llegar del trabajo, Paloma encontró a Concepción en el departamento, junto con dos mujeres que habían extendido unos catálogos sobre el sofá. «Aquí está la dueña de casa», dijo la suegra con una sonrisa desagradable. «Te presento, Paloma, ellas son Esperanza y Milagros, diseñadoras de interiores. Van a hacer la reforma de mi departamento». Paloma miró a las invitadas con desconcierto. «Un gusto, pero ¿qué tenemos que ver nosotros?» «¿Cómo que qué?», dijo Concepción, fingiendo sorpresa. «Julio prometió pagar la reforma. Es su deber como hijo. Y además, ¿acaso crees que con mi pensión puedo hacer una remodelación decente? ¿Y por qué están discutiendo esto en nuestra casa y no en la suya?», preguntó Paloma, sintiendo cómo la ira le subía por dentro. «Mi casa es muy pequeña», respondió despreocupada la suegra. «Y además, ¿no les interesa ver cómo quedará mi nuevo departamento?». Paloma se contuvo. No quiso hacer una escena delante de las invitadas. Pero cuando las diseñadoras se fueron, le dijo a su suegra todo lo que pensaba sobre esas visitas sin previo aviso. «Estás demasiado nerviosa», negó con la cabeza Concepción. «Eso se te pasará cuando tengas un hijo. Por cierto, no se les ve muy apurados. Julio, a tu edad, ya estaba en primer grado». «Nosotros decidiremos cuándo tener hijos», respondió tajante Paloma. «Y lo haremos sin su ayuda, puede estar segura». Esa noche tuvieron una conversación muy dura con Julio. «¿Por qué le prometiste a tu madre una reforma sin consultarlo conmigo?». «¿Y qué hay que consultar? Su departamento está en pésimas condiciones, no se ha reformado en 15 años. ¿Y cuánto costará esa reforma?». «Unos 200,000 pesos». Paloma sintió que le daba vueltas la cabeza. «¿Estás loco? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero?». «Podemos pedir un préstamo», se encogió de hombros Julio. «Con tu sueldo nos lo aprueban fácilmente». «¿Con mi sueldo? O sea, ganar dinero es mi responsabilidad y gastarlo en tu madre también. ¿Tuyo? ¿Ahora te duele gastar en mi mamá?». Empezó a alterarse Julio. «Ella me dio todo en la vida. Y tú le das toda nuestra vida a ella». Estalló Paloma. «Ya le compramos un abrigo de bisón, unos pendientes, una cartera, todo lo que se le antoja. ¿Y nosotros qué? Ni siquiera podemos irnos de vacaciones porque todo el dinero va para tu madre». Pero Julio se mantuvo firme. La reforma en el departamento de Concepción comenzó una semana después. Paloma observaba con angustia cómo sus ahorros se desvanecían. Un día, revisando el extracto de la tarjeta de Julio, encontró un cargo extraño, una reserva en un hotel 5 estrellas en Miami. La suma era considerable. Pensando que Julio le preparaba una sorpresa, Paloma sonrió por primera vez en mucho tiempo. Pero esa noche él la desilusionó con una noticia. «Mamá se va a Miami. Le reservé un buen hotel». ¿Qué? Paloma no podía creer lo que oía. ¿Con nuestro dinero? Necesita mejorar su salud, ya sabes que tiene artritis. «Julio», dijo Paloma lentamente, sintiendo cómo se desataba una tormenta dentro de ella. «Renunciamos a nuestras vacaciones para comprarle un abrigo a tu madre. Nos endeudamos para reformarle el departamento. ¿Y ahora la mandas a un resort, cuando nosotros no podemos permitirnos ni una escapada?». «Siempre pensando en ti». Estalló Julio. «¿Y tú pensaste en mi mamá? Necesita tratamiento. Existen balnearios para jubilados con descuentos. Hay centros termales aquí mismo, en el país.
¿Por qué directamente un 5 estrellas en Miami? Pero Julio no escuchaba. Estaba completamente bajo el dominio de su madre y sus manipulaciones. Paloma comprendió con tristeza que no estaba luchando por el presupuesto familiar. Estaba luchando por su matrimonio. Y estaba perdiendo. Esa noche, cuando Julio salió para ayudar a su madre a hacer la maleta para el viaje, Paloma llamó a su madre. Mamá, hola. ¿Cómo estás? Todo bien, hijita. ¿Y tú? Te noto triste. Paloma quiso responder con energía que todo estaba bien, pero en vez de eso, rompió a llorar al teléfono. Las lágrimas llevaban demasiado tiempo acumulándose. Paloma, ¿qué pasó? Se alarmó Isabel. ¿Julio te hizo algo? Él también, pero todo es por su madre, sollozó Paloma. Ha convertido nuestra vida en un infierno. Y Paloma le contó todo a su madre. Sobre el control constante, los gastos crecientes para la suegra, sobre cómo Julio estaba cambiando bajo la influencia de Concepción. No sé qué hacer, mamá. Lo amo, pero esto no puede seguir así. Amor es amor, pero el respeto es fundamental, dijo Isabel con firmeza. Habla con él seriamente. Y si no funciona, ya sabes que siempre estoy de tu lado. Esa conversación calmó un poco a Paloma. Decidió intentar hablar una vez más con su esposo. Pero cuando Julio regresó a casa, tenía una expresión en el rostro que le hizo entender que algo serio se avecinaba. Tenemos que hablar, dijo con un tono que no auguraba nada bueno. Julio se paró en medio del salón, frotándose las manos con nerviosismo. Su mirada saltaba de un lado a otro, evitando encontrarse con los ojos de Paloma. Lo he pensado mucho, empezó, aclarándose la garganta. Tenemos que replantear nuestra relación financiera. Paloma se dejó caer en el sillón, sintiendo que las piernas no la sostenían. Durante el último año, todas esas conversaciones terminaban igual, con más restricciones para ella y más gastos para Concepción. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con cansancio. Mamá cree que deberíamos unificar todas las cuentas. Yo me encargaré de administrar nuestras finanzas, soltó Julio. Es lo correcto. Soy el hombre de la casa. Paloma esbozó una sonrisa amarga. ¿Hombre? Entonces, ¿por qué todas las decisiones importantes las toma tu madre? No digas eso. Explotó Julio. Mamá solo aconseja. Tiene más experiencia que nosotros. ¿Más experiencia en qué? ¿En cómo gastar el dinero ajeno? ¿O en cómo manipular a su hijo? Basta de insultarla, gritó Julio, golpeando la mesa con el puño. Ella solo quiere lo mejor para nosotros. Paloma lo miró fijamente. ¿Dónde estaba ese hombre atento y sensible del que se había enamorado? Frente a ella había alguien completamente distinto, nervioso, agresivo y totalmente sometido a su madre. No te voy a entregar el control de mi dinero, dijo con firmeza. Y tenemos que hablar en serio sobre los límites. Tu madre se entromete demasiado en nuestra vida. Tú simplemente no la entiendes, dijo Julio, bajando el tono, usando su táctica habitual. Es una mujer sola. No tiene a nadie más que a mí. Tiene una hermana en provincia, tiene amigas con las que presume todo lo que le compras. No está sola, Julio. Simplemente está acostumbrada a manipularte. No te atrevas a hablar así de mi madre. Volvió a estallar Julio. Ella dio toda su vida por mí, pasaba hambre para que pudiera estudiar en una escuela prestigiosa. Paloma suspiró. Había escuchado esas frases decenas de veces. Eran como conjuros que anulaban en Julio cualquier capacidad de escuchar argumentos. Está bien, volvamos al tema financiero, intentó cambiar de rumbo. No estoy de acuerdo en unir todas las cuentas. Ya tenemos un presupuesto común para el alquiler, la comida, los viajes. Pero tengo que saber en qué gastas tu dinero, interrumpió Julio. Mamá dice que las mujeres tienden a hacer compras impulsivas.
Y los hombres tienden a comprarle abrigos y viajes a su madre, no pudo evitar decir Paloma. El rostro de Julio se puso rojo. Nunca respetaste a mi madre, desde el principio. Eso no es cierto, respondió Paloma con cansancio. Intenté llevarme bien con ella, la invité a cenar, le hice regalos, soporté sus críticas constantes, pero ella no me ve como nuera, sino como rival. ¿Tonterías?, cortó Julio. Mamá solo quiere que tengamos una familia fuerte, con los roles bien definidos. ¿Y mi rol en esta familia es darte mi sueldo para que lo gastes en los caprichos de tu madre? Julio no respondió. Tomó su chaqueta y salió del departamento dando un portazo. Paloma sabía perfectamente a dónde iba, a quejarse con su madre de su esposa desagradecida. Los días siguientes pasaron en un silencio tenso. Julio actuaba como si nada hubiera pasado, y Paloma no encontraba fuerzas para reiniciar la conversación. Sabía que la relación se estaba rompiendo, pero no quería admitirlo ni ante sí misma. El sábado por la mañana, Paloma se despertó con el sonido de muebles arrastrándose. Al salir del dormitorio, vio a Julio moviendo un sillón en la sala. ¿Qué estás haciendo? Preparando todo. Mamá viene a almorzar. Paloma sintió un escalofrío. ¿La invitaste sin consultarme? Es mi madre. No tengo que pedir permiso para invitarla. Paloma apretó los puños para no explotar. No se trata de pedir permiso. Se trata de cortesía básica. Acordamos que siempre nos avisaríamos cuando viniera alguien. No es alguien, es familia, cortó Julio. Además, ya compré todo. A mamá le encanta el pato con manzanas. Paloma miró las bolsas en la cocina. Había un pato, manzanas, un vino tinto caro, delicatessen. Recordó cómo la noche anterior Julio se había negado a comprarle unas medias nuevas con la excusa de que había que ahorrar. Ya veo, dijo simplemente. Me voy a casa de Claudia. Claudia era su mejor amiga desde la secundaria. Fue ella quien le advirtió que no se apresurara en casarse, que conociera mejor a Julio, pero Paloma estaba enamorada y no quiso escuchar. ¿Por qué?, se sorprendió Julio. Mamá quería hablar contigo. ¿Sobre qué? No sé. Dijo que tenía ideas para mejorar nuestra relación. Paloma apenas pudo contener una carcajada histérica. ¿Concepción quería mejorar su relación? ¡Qué curioso! ¿Cómo pensaba lograrlo? ¿Proponiéndole a Paloma mudarse a otro continente? Dile a tu madre que estoy muy ocupada, respondió secamente. Tengo trabajo urgente. ¿Un sábado? Sí, imagínate. Algunas personas trabajamos para que otras puedan comprarse abrigos y viajar a balnearios. Julio quiso decir algo, pero Paloma ya se había metido en el dormitorio. Se vistió rápidamente, agarró su portátil y salió del departamento sin despedirse. Está completamente loco, dijo Claudia, después de escuchar todo el relato de su amiga. O simplemente se convirtió, oficialmente, en un hijito de mamá. Estaban sentadas en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad. Paloma giraba la taza entre las manos, el café hacía rato se había enfriado. No sé qué hacer, confesó. Lo amo, pero ya no puedo vivir así. ¿Estás segura de que lo amas a él?, preguntó Claudia con suavidad. ¿O amas al chico que era antes de que su madre tomara el control? Paloma se quedó pensativa. Era cierto. Del antiguo Julio quedaba muy poco. Ya no le hacía sorpresas, ni le decía cumplidos, ni mostraba interés por su trabajo. Todas las conversaciones giraban en torno al dinero y a cómo debía gastarse correctamente. No lo sé, respondió con sinceridad. A veces siento que lo cambiaron por otro. Necesitas hablar en serio con él. Sin gritar, con calma. Explicarle que esto no puede seguir así. Ya lo intenté. No escucha. Para él, la opinión de su madre es palabra sagrada.
Entonces quizás deberías considerar separarse un tiempo, sugirió Claudia con cautela. Hacerle entender que no estás jugando. Paloma negó con la cabeza. Es mi departamento. Si alguien tiene que irse, es él. Entonces pon las reglas claras. O su madre deja de meterse en sus vidas o se termina la relación. Paloma suspiró. No quería llegar al punto de dar ultimátums, pero parecía que no le quedaba otra opción. En ese momento, su teléfono comenzó a sonar. Era Julio. Sí. ¿Dónde estás? La voz de su marido sonaba tensa. En una cafetería con Claudia. ¿Por qué? Tienes que volver a casa. Mamá te está esperando. Paloma sintió como una ola de indignación le subía por dentro. Dile a tu mamá que no soy un perro para acudir cuando me llama. No le hables así. Alzaba la voz Julio. Mamá preparó el almuerzo especialmente para ti. Uno que no pedí ni quería, lo interrumpió Paloma. Volveré cuando ella se haya ido. Colgó la llamada y apagó el teléfono. Le temblaban las manos por el subidón de adrenalina. Nunca antes le había hablado así a su marido. Bien hecho, aprobó Claudia. Ya era hora de que mostraras los dientes. Paloma volvió a casa tarde por la noche, con la esperanza de que Concepción ya se hubiera ido. Pero las luces estaban encendidas y se oían voces desde la cocina. Caminó en silencio hasta el dormitorio, sin ganas de ver ni a su esposo ni a su suegra. Pocos minutos después, la puerta del cuarto se abrió de golpe. En el umbral estaba Julio, furioso. ¿Nos estás ignorando a propósito? Susurró con rabia. Mamá ha estado todo el día esperando para hablar contigo. ¿Hablar de qué? Preguntó Paloma, agotada. ¿De lo mala esposa que soy? ¿O de cómo debería darte el control de mi dinero? Basta. Mamá quería proponernos. Se detuvo, como si no se atreviera a seguir. ¿Qué? Mudarnos con ella. Ahora que ya terminó la reforma, su departamento es más amplio. Podríamos vivir allí y alquilar este. Piensa en lo que ahorraríamos. Paloma lo miraba sin poder creer lo que oía. Era el colmo. ¿Quieres que vivamos con tu madre? ¿En un departamento de una sola habitación? No es tan pequeño, murmuró Julio. Y mamá está dispuesta a dejarnos su dormitorio. Ella dormiría en el salón. Julio, dijo Paloma lentamente, sintiendo hervir la sangre. No voy a mudarme con tu madre. Nunca. Este es mi departamento, un regalo de mi madre, y no pienso alquilarlo para irme a vivir apretada contigo y tu mamá. Pero piensa en el dinero, podríamos. Basta. Gritó Paloma. Trabajo como una condenada, gano bien y aún así tú solo hablas de ahorrar, mientras sin pensarlo malgastas cientos de miles en caprichos de tu madre. Es que tú no entiendes, alzó la voz Julio. Mamá. 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 Lo imitó Paloma con rabia. Ya no puedo más. O empiezas a vivir tu vida, ¿O qué? Interrumpió de pronto una voz desde el pasillo. Concepción estaba apoyada en el marco de la puerta, con una sonrisa triunfal. ¿Le estás amenazando a mi hijo? Dijo con fingida sorpresa. Qué típico de una mujer. No se meta, cortó Paloma. Esta es una conversación entre mi esposo y yo. Todo lo que tenga que ver con mi hijo, tiene que ver conmigo, replicó Concepción. Y no voy a permitir que una arribista lo manipule. Mamá, por favor, intentó intervenir Julio, pero ambas mujeres lo ignoraron. ¿Arribista? Paloma sintió que la rabia le nublaba la mente. Yo. La que ha soportado sus constantes intromisiones, sus exigencias desmedidas, su afán de controlar cada aspecto de nuestra vida. Sí, tú. No se rindió Concepción. ¿Crees que por tener un departamento y un sueldo puedes mandar sobre mi hijo? Él es un hombre, el cabeza de familia.
¿Cabeza de familia? Si no puede tomar una sola decisión sin su aprobación, soltó Paloma con una risa amarga. No es un hombre, es un niño obediente de mamá. Julio se puso pálido. Paloma, estás cruzando la línea. Yo. Se giró hacia él. Tu madre cruzó todas las líneas posibles. Controla nuestras finanzas, decide dónde vivimos, qué compramos, cómo pasamos el tiempo. Esto no es una familia, es una farsa. No te atrevas a hablarle así a mi hijo. Concepción avanzó hacia Paloma, imponente. Debes respetarlo. Y él debe respetarme a mí. Paloma no retrocedió. Pero en vez de eso, permite que tú me humilles, me manipules, te gastes mi dinero. ¿Tu dinero? Bufó Concepción con desprecio. En una familia, todo es de todos, querida. Y mi hijo tiene todo el derecho. Basta ya. Gritó Julio de repente, golpeando la pared con el puño. Las dos, cállense. Las mujeres se quedaron en silencio, sorprendidas por el arrebato de Julio. No puedo más, dijo él, respirando con dificultad. Las dos me presionan, me tiran en direcciones opuestas. Siento que me estoy partiendo en pedazos. Hijito. Se suavizó de inmediato Concepción. Yo solo quiero ayudarte. Esta mujer no te valora, no te respeta. Mamá, por favor, respondió Julio con cansancio. Hoy no. Concepción frunció los labios, lanzó a Paloma una mirada fulminante y salió de la habitación. Un minuto después, se oyó la puerta de entrada cerrarse de un portazo. No puedo más, repitió Julio, dejándose caer en la cama. Las amo a las dos, pero ustedes. Julio, dijo Paloma con voz suave, sentándose a su lado. No te pido que elijas entre tu madre y yo. Te pido que pongas límites. Tu madre no debe entrometerse en nuestra vida. Pero está sola. Ella te manipula, Julio, negó Paloma con la cabeza. Lo hace a través de la culpa. Entiendo que le estés agradecido por todo lo que hizo por ti. Pero eres un hombre adulto. Tienes tu propia familia. Julio guardó silencio, mirando al suelo. Paloma le tomó la mano con cuidado. Vamos a hablar con un psicólogo. Los dos. Quizás pueda ayudarnos a entender esta situación. Mamá dice que los psicólogos son unos charlatanes que... ¿Ves? Sonrió Paloma con tristeza. Incluso en eso escuchas más a ella que a tu propio criterio. Julio suspiró, pero no discutió. Era un pequeño avance. La semana siguiente, Paloma la pasó como sobre alfileres. Julio parecía haber aceptado ir al psicólogo, pero encontraba excusas constantemente para posponer la primera cita, reuniones, trabajo urgente, mal humor. Concepción se mantuvo a raya por el momento, pero Paloma sabía que no sería por mucho tiempo. Su suegra no estaba acostumbrada a perder y seguramente ya estaba planeando una nueva estrategia para recuperar el control. Una noche, al regresar del trabajo, Paloma encontró a Julio sentado en la cocina con cara tensa. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación. Mamá necesita dinero, respondió él en tono apagado. Con urgencia. ¿Cuánto esta vez?, suspiró Paloma, despidiéndose mentalmente de los zapatos nuevos que había visto en el centro comercial. 20,000 pesos. Paloma se quedó atónita. ¿Qué? ¿Para qué necesita tanto? Quiere irse de crucero, dijo Julio sin levantar la mirada. Por el Caribe. El médico se lo recomendó para su salud. ¿Qué médico?, preguntó Paloma con desconfianza. ¿Y por qué un crucero precisamente? Hay balnearios, centros termales. ¿Ya empezaste?, levantó la voz Julio. ¿Otra vez vas a reprocharle cosas a mi mamá? No la estoy reprochando, respondió Paloma, agotada. Es solo que no tenemos ese dinero. Acabamos de terminar de pagar la reforma de su departamento. Tú tienes ahorros,
dijo Julio en un tono como si hablara de algo sin importancia. Son mis ahorros personales, se indignó Paloma. Para gastos imprevistos o compras importantes. Un crucero para mamá es una compra importante, replicó Julio, encogiéndose de hombros. Paloma no podía creer lo que estaba oyendo. Julio hablaba como si fuera lo más normal del mundo gastar sus ahorros en los caprichos de su madre. No, dijo con firmeza. No voy a dar dinero para ese crucero. Es demasiado. Pero mamá ya reservó la cabina, la voz de Julio sonaba cada vez más nerviosa. Hizo un adelanto contando con nosotros. Ese es su problema, cortó Paloma. Que cancele la reserva y recupere lo que pueda. Pero hay penalización por cancelar. Exclamó Julio, alzando las manos. Va a perder dinero. Y yo voy a perder mis ahorros por sus antojos, respondió Paloma con frialdad. Basta, Julio. Esto ya pasó todos los límites. Julio se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro por la cocina. Eres un egoísta. Solo piensas en ti. ¿Y mi mamá? Tu madre es una adulta que debería vivir de acuerdo a sus medios, lo interrumpió Paloma. Tiene su pensión, da clases particulares. Si quiere irse de crucero, que ahorre. Su vida puede terminar en cualquier momento. Gritó Julio con dramatismo. Quiere ver el mundo antes de que sea tarde. ¿A costa mía? Paloma soltó una risa amarga. No, Julio. No voy a dar ese dinero. Es mi decisión final. Julio la miró como si la estuviera viendo por primera vez. No te reconozco. Te has vuelto dura, insensible. No, negó Paloma, con calma. Solo dejé de permitir que tú y tu madre me manipulen. Esa noche durmieron por primera vez en habitaciones separadas. Julio, con actitud desafiante, se acostó en el sofá del salón. Paloma se quedó en el dormitorio. Tardó mucho en conciliar el sueño, preguntándose cómo habían llegado a ese punto y si aún había alguna posibilidad de arreglar las cosas. Al día siguiente, Julio no le dirigió la palabra. Se vistió en silencio, salió para el trabajo sin despedirse. Paloma pensó que, en realidad, tal vez eso era lo mejor. Ambos necesitaban tiempo para calmarse y pensar. Por la tarde, Paloma se quedó más tiempo en la oficina, terminando el informe trimestral. Cuando por fin llegó a casa, la recibió un silencio inusual. Julio, por lo general, ya estaba allí, viendo la televisión o cocinando. ¿Julio? Llamó Paloma al entrar al salón. Nadie respondió. Sobre la mesa había una nota escrita con su conocida letra. Estoy en casa de mamá. Necesitamos tiempo para pensar. Paloma se dejó caer en el sofá, sintiendo una mezcla extraña de alivio y preocupación. Por un lado, agradecía esa pausa en los conflictos constantes. Por otro, sabía que no era una solución, sino solo un aplazamiento. Marcó el número de su esposo, pero el teléfono estaba apagado. No pensó ni un segundo en llamar a su suegra. Eso sería demasiado. Pasó la noche en silencio, disfrutando de una paz rara. Se sirvió una copa de vino, vio su serie favorita, tomó un baño de espuma, cosas que hacía mucho se habían vuelto lujos inalcanzables por la tensión constante en casa. Al día siguiente Julio no apareció, y tampoco al otro. Paloma empezó a preocuparse, pero luego decidió que no daría el primer paso. Al fin y al cabo, ella no había provocado esta situación. Al tercer día, sonó el timbre. Paloma abrió la puerta, esperando ver a su esposo, pero en el umbral estaba Concepción. Hola, nuerita. Saludó con una sonrisa desagradable. ¿No me invitas a pasar? Paloma se hizo a un lado en silencio, dejando que su suegra entrara en el departamento. Concepción fue directa a la cocina y se sentó a la mesa como si estuviera en su casa. ¿Té? ¿Café? Preguntó Paloma con frialdad. Nada,
Gracias, dijo Concepción con un gesto de la mano. No me quedaré mucho. Solo vengo a decirte que Julio se quedará a vivir conmigo. Paloma sintió un escalofrío interno. ¿Fue decisión suya o tuya? De los dos, respondió Concepción con una sonrisa cínica. Al fin entendió que tú no eres la mujer que necesita. Quiero escucharlo de él, respondió Paloma con firmeza. No te creo. ¿No me crees? Concepción suspiró teatralmente. Pues bien, toma. Le entregó unos papeles. Era una solicitud de divorcio, ya firmada por Julio. Se fue de viaje de trabajo por una semana, añadió la suegra. Me pidió que te dijera que recogerá sus cosas más adelante. Y que espera que el divorcio se haga de forma civilizada. Paloma miraba la firma de su esposo, incrédula. ¿De verdad se había marchado así, sin hablar con ella? No era propio de él, o quizás sí lo era, al menos del hombre en que se había convertido en el último año. Quisiera pedirte que desocupes el departamento antes de que él regrese, agregó Concepción, fingiendo preocupación. Será lo mejor para todos. ¿Desocupar el departamento? Paloma por fin reaccionó. ¿Mi departamento? Ahora es parte del patrimonio familiar, se encogió de hombros Concepción. Pero como la familia se disuelve. Fuera, dijo Paloma en voz baja. ¿Cómo dices? Fuera de mi departamento, repitió Paloma, esta vez en voz alta. Ahora mismo. Concepción apretó los labios. No esperaba esa reacción. Julio me dijo que eras una chica razonable. Julio decía muchas cosas, sonrió Paloma con amargura. Como que me amaba, que quería formar una familia. Pero en realidad, cambió a su esposa por su mamita. No te atrevas a hablar así de mi hijo. Exclamó Concepción. Podría decir mucho más de su hijo, respondió Paloma, sintiendo como algo se rompía por dentro. Pero no vale la pena. Solo márchese. Y dígale a Julio que este departamento es mi propiedad, un regalo de mi madre. Si realmente quiere divorciarse, que venga y me lo diga en la cara. No que se esconda detrás de su mamá. Concepción se puso roja como un tomate. Te vas a arrepentir de estas palabras. Julio sabrá cómo le hablas a su madre. Mándele saludos, respondió Paloma con frialdad, abriendo la puerta de entrada. Y no olvide contarle que intentó echarme de mi propio departamento. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Paloma se apoyó contra la pared y se deslizó lentamente hacia el suelo. Las manos le temblaban, tenía un nudo en la garganta. ¿De verdad todo había terminado así? ¿Con una solicitud de divorcio y una conversación con su suegra? ¿Sin explicaciones? ¿Sin intentar salvar nada? Sacó el teléfono y marcó el número de Julio. Seguía apagado. Entonces le escribió un mensaje. Tu madre vino con una solicitud de divorcio. Si esa es realmente tu decisión, ten el valor de decírmelo en persona. No hubo respuesta ni en una hora, ni en dos. Paloma se sirvió una copa de vino y trató de calmarse. Al fin y al cabo, tal vez todo era otra maniobra de Concepción. Tal vez falsificó la firma de su hijo para destruir definitivamente el matrimonio. Pero fuera como fuera, la situación había llegado a un punto sin retorno. Paloma comprendía que ya no podía seguir viviendo en ese estado de tensión constante, luchando contra un enemigo invisible, la influencia de su suegra. Llamó a su madre. Mamá, hola. Perdona que te llame tan tarde. Paloma, ¿qué pasa? Tienes la voz rara. Paloma respiró hondo y le contó todo, la visita de su suegra, los papeles de divorcio, la exigencia de desalojar el departamento. Voy a matar a esa bruja vieja, dijo Isabel con una calma espeluznante después de un breve silencio. Y a su hijito también. Mamá, no mates a nadie, sonrió débilmente Paloma. Es solo que no sé qué hacer. Julio no responde a las llamadas. ¿Y qué hay que pensar?
Se sorprendió Isabel. Si realmente presentó la solicitud de divorcio, que se vaya. No es un hombre. ¿Y si todo es otra manipulación de su mamá? Entonces él debería tener el valor de enfrentarse a ella. En cualquier caso, la decisión debe ser suya. Tú cuídate, hija. Después de hablar con su madre, Paloma sintió un ligero alivio. Isabel siempre había sido una mujer práctica, poco dada al drama. Su tono tranquilo y racional tenía un efecto tranquilizador. A la mañana siguiente, Paloma se despertó con la cabeza pesada. Todo lo ocurrido el día anterior le parecía una pesadilla. Volvió a intentar llamar a Julio. Sin éxito. En el trabajo no lograba concentrarse. Su mente regresaba una y otra vez al papel de divorcio, al rostro autosatisfecho de su suegra, y a lo rápido que se había derrumbado algo que creía fuerte y real. «Quintanilla, ¿estás bien?», le preguntó su jefe, Leonicio, al notar su distracción. «Te ves mal». «Perdón, Leonicio. Problemas personales. Si necesitas tomarte el día, hazlo. Eres demasiado valiosa como para trabajar a medias». Paloma asintió con gratitud, pero decidió quedarse. En casa solo seguiría dándole vueltas al asunto, mientras que el trabajo al menos le ofrecía un poco de distracción. Durante la pausa del almuerzo se encontró con Claudia. «Está completamente loco», dijo indignada su amiga tras escuchar las novedades. «¿Pedir el divorcio y ni siquiera hablar contigo?». «No estoy segura de que haya sido decisión suya», suspiró Paloma. «Lo más probable es que su mamita haya vuelto a manipularlo». «Pero la firma es de él», frunció el ceño Claudia. «Parece la suya, pero no soy experta. Tal vez ella la falsificó». «¿Y si simplemente es un cobarde dominado por su madre?», dijo Claudia con brusquedad. «Perdona, Paloma, pero creo que ya es hora de que abras los ojos. No es un hombre, es un pelele. Y si realmente pidió el divorcio porque no quisiste pagar el crucero de su mamá, alégrate. Te estás librando de él». Paloma negó con la cabeza. «No lo entiendes. No es él, es ella quien lo cambió. Antes era distinto, atento, cariñoso». «Entonces ese otro no era real», insistió Claudia. «El verdadero Julio es este, el que corre detrás de su mamá y cumple todos sus caprichos». Las palabras de su amiga contenían una verdad amarga. Tal vez Paloma simplemente no quería ver el verdadero rostro de su esposo y se aferraba a la imagen que él había creado durante el noviazgo. Esa noche, al volver a casa, Paloma encontró un sobre en el buzón. Dentro había una copia oficial de la solicitud de divorcio y una nota de Julio. «Perdón, pero esto es lo mejor para todos. Pasaré a recoger mis cosas el fin de semana». Era su letra. No había dudas. Paloma arrugó la nota y la arrojó al rincón. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero no se permitió llorar. En su lugar, tomó el teléfono y escribió un mensaje. «Cobarde. Ni siquiera tuviste el valor de decirlo a la cara. Ven por tus cosas el sábado a las 12 del mediodía. Y será mejor que vengas solo». Lo envió y luego bloqueó el número de Julio. Ya era suficiente. Durante demasiado tiempo había permitido que él y su madre destrozaran su vida, su autoestima, su fe en el amor. Era hora de empezar de nuevo. El viernes, al salir del trabajo, Paloma decidió pasar por el centro comercial. No es que necesitara comprar algo, simplemente no quería quedarse sola con sus pensamientos en el apartamento vacío. Caminaba sin rumbo entre las tiendas cuando algo en una vitrina llamó su atención. Era un brazalete de oro delicado, sobre un cojín de terciopelo, una fina cadena con un pequeño diamante en forma de estrella. Paloma siempre había soñado con una joya así, pero Julio consideraba esas compras un gasto innecesario. «Y ahora no tengo que darle explicaciones a nadie», pensó con una sonrisa amarga, y entró decidida al local. El brazalete era caro, casi 10,000 pesos.
Antes lo habría pensado 1000 veces, habría analizado pros y contras. Pero ahora simplemente sacó su tarjeta y pagó. Fue una decisión impulsiva, poco propia de ella, pero también increíblemente liberadora. La vendedora envolvió con cuidado el brazalete en una cajita de terciopelo. Una elección preciosa. A su pareja le va a encantar. Es para mí, sonrió Paloma. Solo para mí. Al salir de la tienda, sintió una oleada de energía. Quizá el divorcio no era un final, sino un comienzo. El comienzo de una nueva vida, en la que ella tomaba las decisiones, ella manejaba su dinero, su tiempo, sus emociones. Con ese pensamiento, entró en la boutique de al lado y se compró un vestido, llamativo, atrevido, nada parecido a su estilo habitual. Luego fue a una tienda de cosméticos y eligió un perfume caro, y después a una zapatería, donde adquirió unos tacones altos. Cuando por fin llegó a casa, las bolsas le pesaban en los brazos y el saldo de su tarjeta había disminuido considerablemente. Pero Paloma no sentía ni una gota de arrepentimiento. Era como si estuviera lavándose de encima años de ahorros forzados, limitaciones y cuentas justificadas. En casa, lo primero que hizo fue ponerse la nueva pulsera. El oro brilló suavemente en su muñeca y el diamante atrapó la luz. Paloma sonrió a su reflejo en el espejo. Voy a salir adelante, pensó. Pase lo que pase mañana, voy a salir adelante. El sábado llegó demasiado rápido. Paloma se despertó temprano, aunque normalmente los fines de semana dormía hasta tarde. La ansiedad no le permitía quedarse en la cama. Se duchó, se puso el vestido nuevo y se maquilló ligeramente. La pulsera seguía en su muñeca, como recordatorio de que era fuerte e independiente. A las 11:55 sonó el timbre. Paloma respiró hondo, reunió fuerzas y fue a abrir la puerta. En el umbral estaba Julio, demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos y una camisa arrugada. A su lado, por supuesto, estaba Concepción, con una sonrisa triunfal. Te pedí que vinieras solo, dijo Paloma con frialdad, dirigiéndose a su esposo. Vine a ayudar a mi hijo, intervino la suegra. Él necesita apoyo. Tiene 32 años, replicó Paloma. Es perfectamente capaz de recoger sus cosas del departamento de su exesposa. Te dije que era insoportable, murmuró teatralmente Concepción, dirigiéndose a Julio. ¿Cómo pudiste aguantarla tantos años? Julio no dijo nada. Evitaba mirar a Paloma a los ojos. No parecía un vencedor, sino un perro apaleado. Pasen, dijo Paloma, haciéndose a un lado. Tus cosas están en cajas, en la sala. Julio asintió y entró en la habitación. Concepción lo siguió, inspeccionando el departamento con la mirada crítica. Dime la verdad, preguntó Paloma de pronto, cuando se quedaron a solas en el pasillo. Julio había salido a llevar la primera caja al coche. ¿Lo del divorcio fue idea tuya? Concepción sonrió con suficiencia. ¿Y si sí? Tú no eres la mujer adecuada para mi hijo. Eres egoísta, egocéntrica, no respetas a tus mayores. No respeto a quienes no se lo merecen, cortó Paloma. ¿Y sabes qué pienso? Que lo que de verdad te aterra es quedarte sola. Te da miedo que tu hijo tenga su propia vida y no esté a tu servicio. ¿Cómo te atreves? Concepción se quedó sin aliento de la indignación. Yo hago todo por su bien. No, negó Paloma con calma. Lo haces por ti. Quieres un hijo obediente que cumpla cada uno de tus caprichos y tolere cualquier abuso. Pero ¿sabes qué? Me quitaste a un marido, pero me diste libertad. Y por eso, incluso te estoy agradecida. En ese momento volvió Julio. Lanzó una mirada rápida a su esposa, notó la pulsera en su muñeca y frunció ligeramente el ceño. ¿Joya nueva? Preguntó de pronto. Sí, asintió Paloma. Decidí hacerme un regalo. Ahora puedo gastar mi dinero sin tener que rendir cuentas a nadie. Julio no respondió, pero algo se reflejó en su rostro,
tal vez arrepentimiento, tal vez envidia. Apresúrate, hijo, lo apuró Concepción. Tenemos cosas que hacer hoy. ¿Qué cosas podrían tener? No pudo evitar comentar Paloma con sarcasmo. ¿Elegir las cortinas para su nueva habitación en tu departamento? Eso no es asunto tuyo, cortó la suegra. Mi hijo ahora es libre de ti y puede. Mamá, basta, dijo Julio de pronto, con un tono inusualmente firme. Por favor. Concepción se quedó callada, sorprendida por la forma en que le hablaba. Julio nunca la interrumpía, y mucho menos delante de otra persona. Ve al coche, continuó él, con voz firme. Yo termino aquí. Pero, hijo. Por favor, mamá. Ve. Concepción apretó los labios, le lanzó a Paloma una mirada fulminante y salió del departamento, cerrando la puerta con un portazo. Julio y Paloma se quedaron a solas. ¿Por qué haces esto?, preguntó Paloma en voz baja. ¿Por qué pediste el divorcio? Julio bajó la mirada. Es lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿O para tu madre? No empieces, Paloma. Por favor. Los dos sabemos que nuestro matrimonio ya no funcionaba. Por culpa de ella. Estalló Paloma. Por su constante intromisión, sus manipulaciones, sus exigencias absurdas. Éramos felices hasta que empezó a controlar cada aspecto de nuestra vida. Julio seguía en silencio, mirando al suelo. Paloma se acercó. Dime la verdad, ¿de verdad quieres divorciarte? ¿O fue ella quien te obligó a presentar la solicitud? ¿Qué importa?, suspiró Julio. Nada va a cambiar. Tú no aceptas a mi madre y ella no te acepta a ti. Lo intenté, exclamó Paloma. Durante años traté de llevarme bien con ella, pero no se puede tener una relación con alguien que solo te ve como un monedero y una sirvienta. Estás exagerando. ¿De verdad?, sonrió Paloma con amargura. Entonces dime, ¿por qué estás aquí? ¿Recogiendo tus cosas de nuestro departamento? ¿Por qué no quise pagar el crucero de tu mamá? ¿Por qué me cansé de ser su cajero automático? Julio no dijo nada, y ese silencio decía más que cualquier palabra. Paloma negó con la cabeza. ¿Sabes? Pensé que te iba a rogar que te quedaras. Pensé que no podría vivir sin ti. Pero ahora me doy cuenta de que me hiciste un favor. Me liberaste de alguien que no respeta mis límites, mis sentimientos, mis deseos. Paloma. No, no digas nada, levantó la mano para detenerlo. Solo recoge tus cosas y vete. Y dile a tu madre que le deseo un buen crucero. Que disfrute su victoria. Julio tomó la última caja y se dirigió hacia la puerta. Allí se detuvo un momento. De verdad te amé, Paloma. Lo sé, respondió ella en voz baja. Pero a tu madre la amaste más. Cuando la puerta se cerró tras él, Paloma no se echó a llorar, como había imaginado. En su lugar, sintió un extraño alivio, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Claro que dolía, y mucho, pero ahora sabía que había hecho todo lo posible por salvar su matrimonio. Y si Julio había preferido a su madre antes que a su esposa, bueno, esa era su elección. Y su pérdida. Durante los días siguientes, Paloma se dedicó a adaptarse a su nueva realidad. Cambió las cerraduras del departamento, guardó todas las fotos con Julio y reorganizó los muebles, buscando que el espacio se sintiera diferente. En el trabajo, se sumergió por completo en los proyectos. Se quedaba hasta tarde y asumía las tareas más complicadas. Sus compañeros notaron el cambio, pero fueron lo suficientemente discretos como para no hacer preguntas. El jueves, Leonicio la llamó a su oficina. «Quintanilla, tengo noticias para ti», le dijo cuando ella entró. «El consejo directivo aprobó tu candidatura para el puesto de subdirectora financiera». Paloma parpadeó, desconcertada. ¿Tan rápido?,
Pensé que no habría decisión hasta el próximo trimestre. Tus últimos informes impresionaron mucho, sonrió su jefe. Y además, has trabajado como una fiera esta última semana. Esa dedicación no puede pasar desapercibida. El ascenso significaba un aumento significativo de salario, un horario más flexible y un nuevo nivel de responsabilidad. En cualquier otra situación, Paloma habría saltado de alegría. Pero esta vez, la noticia solo le arrancó una leve sonrisa. Gracias, Leonicio. No los defraudaré. Lo sé, asintió él. Y además, el mes que viene la corporación organiza una conferencia internacional en Barcelona. Como nueva subdirectora, debes representar a nuestro departamento financiero. Barcelona. La ciudad con la que Paloma soñaba desde la universidad. Ella y Julio habían planeado varias veces viajar allí, pero siempre pasaba algo, un gasto imprevisto por culpa de su madre, o sus quejas porque su hijo se iba demasiado lejos. Será un placer, dijo Paloma con firmeza. ¿Cuándo es el vuelo? En 3 semanas. Te enviaré todos los detalles por correo. Al salir de la oficina, Paloma sintió, por primera vez en mucho tiempo, una auténtica oleada de alegría. El ascenso, el viaje a Barcelona, como si el destino estuviera empezando a compensarle por todo el sufrimiento reciente. Llamó a su madre para compartir las buenas noticias. Sabía que lo lograrías, dijo Isabel con orgullo en la voz. Mi niña siempre ha sido fuerte. Gracias, mamá, sonrió Paloma. ¿Sabes? Empiezo a pensar que el divorcio no fue lo peor que pudo pasarme. Claro que no, respondió Isabel. Es una liberación de una relación tóxica. Y créeme, con mi experiencia, muy pronto le darás las gracias a la vida por este giro. Después de hablar con su madre, Paloma decidió celebrar su ascenso. Llamó a Claudia y la invitó a un restaurante. ¡Guau! Silbó su amiga cuando se acomodaron en una mesa de un local de moda en el centro de la ciudad. Este lugar es carísimo. ¿Vas a gastar todo tu futuro sueldo de un tirón? ¿Y por qué no? Sonrió Paloma mientras revisaba la carta de vinos. Me merezco una celebración. Pidieron platos sofisticados y una botella de buen vino. Cuando el camarero trajo la comida, Claudia levantó su copa. Por tu éxito. Y por haberte librado por fin de ese hijo de mamá. Paloma sonrió, pero sintió un pequeño pinchazo en el pecho. A pesar de todo lo que había pasado, no podía borrar de un plumazo 3 años de relación, de los cuales al menos 2 habían sido felices. Sabes, no quiero hablar mal de él, dijo en voz baja. Julio no es una mala persona, solo es débil. No supo hacerle frente a su madre. Y por eso mereces algo mejor, afirmó Claudia con firmeza. Un hombre, no un niñito a las órdenes de su mamá. Hablaron de trabajo, del próximo viaje a Barcelona, de planes para el verano. Paloma sentía como poco a poco se le iba soltando la tensión acumulada en las últimas semanas. La vida seguía, y aún le quedaban muchas cosas buenas por vivir. La noche iba viento en popa cuando Paloma notó una figura familiar en la entrada del restaurante, Julio. Y con él, por supuesto, Concepción, luciendo un abrigo nuevo a pesar del clima templado, con una expresión altiva en el rostro. No te des vuelta, le dijo rápidamente Paloma a su amiga. Está Julio, con su madre. Claudia, por supuesto, se dio vuelta al instante. Vaya. La señora se arregló como para ir a cenar con la reina. ¿Qué hacen aquí? Este lugar es carísimo. Tal vez celebran que ya no formo parte de su vida, respondió Paloma con un encogimiento de hombros. O tal vez están gastando el dinero que habían reservado para el crucero. O quizás solo quieren fastidiarte, sugirió Claudia. Mira, van hacia una mesa cerca de la nuestra. Estoy segura de que no es casualidad. Julio vio a su exesposa y se quedó quieto por un instante. En su mirada cruzó algo que se parecía al arrepentimiento.
Pero Concepción lo jaló del brazo enseguida, señalándole una mesa al otro lado del salón. Que miren lo que quieran, dijo Paloma con decisión. No tengo nada que ocultar. Estoy celebrando un ascenso y una nueva vida. Llamó al camarero y pidió otra botella de vino y un postre. Si Concepción había venido con la intención de arruinarle la noche, que viera claramente que su esnuera estaba perfectamente bien sin su hijo. De vez en cuando, Paloma notaba la mirada de Julio, confusa, un poco melancólica. Concepción también las observaba, pero en su mirada solo había irritación y desprecio. Cuando llegó la hora de pagar, Paloma sacó su tarjeta de crédito y se la entregó al camarero con gesto despreocupado. La cuenta era considerable, pero esa noche no tenía intención de ahorrar. «Se ve usted espectacular», comentó el camarero mientras tomaba la tarjeta. «Pocas veces veo mujeres con tanta seguridad en sí mismas». «Gracias», sonrió Paloma, captando la mirada sorprendida de Julio. Al salir del restaurante con Claudia, Paloma pasó intencionalmente junto a la mesa de su exmarido. Llevaba su vestido nuevo, el brazalete brillando en la muñeca, la cabeza en alto. No tenía nada que ver con la imagen de una mujer divorciada, triste y derrotada, como probablemente la imaginaba Concepción. «Buenas noches», saludó con cortesía. «Que disfruten la cena». Sin esperar respuesta, continuó su camino hacia la salida. A sus espaldas se escuchó la voz indignada de Concepción. «¿La viste? Ni una pizca de arrepentimiento. ¿Y tú dijiste que iba a sufrir?». Paloma no escuchó la respuesta de Julio, pero ya no importaba. Salió del restaurante con una clara sensación de victoria. Fuera esa reunión casual o premeditada, había demostrado que no estaba rota, que el divorcio no la había destruido. Al contrario, estaba floreciendo. ¿Viste la cara que puso?, se rió Claudia mientras subían al taxi. Parecía un perrito apaleado. Y su mamá, a punto de explotar de la rabia. El lunes comenzó para Paloma con un nuevo estatus. Ahora, en la firma de correo corporativo, junto a su apellido figuraba el título subdirectora financiera. Sus compañeros la felicitaban, le llevaban café, le preguntaban por sus planes. Por primera vez en mucho tiempo, Paloma se sentía verdaderamente valorada y exitosa. A mitad del día, sonó su celular. Un número desconocido. ¿Paloma Quintanilla?, preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. Mi nombre es Rafael Mendoza, soy abogado. Le llamo en relación a su proceso de divorcio». Paloma se tensó. «¿Qué proceso?». «La solicitud apenas se presentó». «Exactamente. Represento los intereses de Julio Velardes. Mi cliente desea resolver los asuntos patrimoniales lo antes posible». «¿Qué asuntos patrimoniales?», preguntó Paloma, sorprendida. «No tenemos bienes en común. El departamento es mío, no tenemos auto y nuestras cuentas son separadas». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «No es tan simple. Mi cliente reclama una parte del departamento. Según la legislación, los bienes usados con fines familiares pueden considerarse compartidos, incluso si fueron adquiridos antes del matrimonio». Paloma sintió como la sangre le subía al rostro. «Eso es absurdo. El departamento está a mi nombre. Fue un regalo de mi madre y tengo el documento de donación». «No es tan claro como parece», respondió el abogado con tono neutro. «Estamos dispuestos a llegar a un compromiso. Mi cliente está dispuesto a renunciar a cualquier reclamación a cambio de una compensación económica». ¿Compensación? Paloma casi se quedó sin aliento por la indignación. ¿Por qué? ¿Por vivir 3 años en mi departamento? Comprenda que un litigio judicial puede alargarse. Habrá peritajes, testigos. Mi cliente propone una solución pacífica, una compensación de 300,000 pesos y él retira todas las demandas. 300,000, exactamente lo que costó la reforma del departamento de Concepción.
Exactamente la cifra que Paloma se negó a pagar para el crucero. ¿Coincidencia? Lo dudaba. Dígale a su cliente, dijo Paloma lentamente, marcando cada palabra, que antes quemaría ese dinero que darle un solo peso. Y si quiere guerra, la tendrá. No es la actitud más constructiva, comentó el abogado. Piense en su reputación, en el tiempo que llevará el juicio. No tengo nada más que decir, cortó Paloma y colgó. Le temblaban las manos de rabia. Así que ese era el plan de Concepción, sacarle dinero a través de su hijo. Primero lo hizo presentar la demanda de divorcio y ahora intentaban extorsionarla con esa supuesta compensación, probablemente para financiar el famoso crucero. Paloma llamó de inmediato a su amiga Valentina, que trabajaba como abogada. Valentina, necesito una consulta urgente, dijo sin rodeos. ¿Pueden quitarme parte de un departamento que recibí como donación antes del matrimonio? Tras escuchar la historia, Valentina respondió con firmeza. Eso es una tontería. Si tienes el documento de donación y la propiedad está a tu nombre, nadie puede reclamarla. Es un bien recibido sin contraprestación. Ni siquiera necesitarás defenderte en juicio, basta con presentar los papeles. Entonces, ¿están faroleando? Totalmente. Probablemente confían en tu desconocimiento legal o en tu vulnerabilidad emocional tras el divorcio. Es una táctica de presión bastante común. Después de hablar con Valentina, Paloma sintió cierto alivio, pero el sabor amargo de la traición permanecía. ¿De verdad Julio había caído tan bajo? ¿O era otra maniobra más de su madre? Volvió al trabajo, pero le resultaba difícil concentrarse. En su mente giraban fragmentos de pensamientos, recuerdos y planes. De repente, tuvo una revelación. Sabía lo que tenía que hacer. Esa misma noche, Paloma llamó a su madre. «Mamá, ¿puedes venir este fin de semana?» «Claro, hija». ¿Pasó algo? «Sí, y necesito tu ayuda». Le contó brevemente sobre la llamada del abogado y sus sospechas. «Eso era de esperarse», suspiró Isabel. «Esa vieja bruja no se detendrá hasta exprimirte hasta el último peso». «Mamá, están mintiendo. No tienen posibilidades en un juicio». «No se trata del juicio, se trata de que siguen arruinándote la vida. Eso tiene que terminar. Llegaré el viernes en el autobús de la tarde». Paloma sonrió. Su madre siempre había sido una mujer decidida. Si decía que esto se acaba, entonces así sería. La semana se hizo eternamente larga. Paloma se sumergió en el trabajo, intentando no pensar en la conversación que la esperaba. El abogado de Julio llamó 2 veces más, pero ella no contestó. El viernes por la tarde fue a recoger a su madre a la terminal de autobuses. Isabel lucía descansada y llena de energía, una mujer alta, elegante, con el cabello canoso cortado al ras y unos ojos castaños que atravesaban como rayos X. «Has adelgazado», comentó mientras abrazaba a su hija. «Y se te ve cansada». «No es para menos, con estas noticias cada día», respondió Paloma con una débil sonrisa. «Vamos a casa, te cuento todo con calma». En casa, con una taza de té entre las manos, Paloma le relató toda la situación, desde la demanda de divorcio firmada hasta las pretensiones sobre su departamento. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Isabel al terminar de escucharla. «Ir a juicio, si hace falta. Tengo todos los documentos en regla, no van a conseguir nada». Su madre tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativa. «Un juicio es largo y desgastante. Y tú tienes un nuevo puesto, 1000 planes. No, hay que resolver esto de raíz». «¿Y qué propones?». «Mañana mismo iré a visitar a esa Concepción y a su hijito. Vamos a hablar, de mujer a mujer». Paloma la miró con cierta preocupación. «¿No estarás planeando hacer nada ilegal?». «¿Por quién me tomas?». Se rió Isabel. «Soy ingeniera, no delincuente. Solo voy a hablar con ellos». «Clarito».
En ese momento, el teléfono de Paloma vibró con una notificación. Ella miró la pantalla y frunció el ceño. Es de Julio. Dice que quiere hablar y arreglar las cosas. Mañana a las 2. Perfecto, dijo Isabel, animada. Dile que lo esperas aquí. Y que traiga a su mamita, ya que tanto le gusta meter la nariz en todo. ¿Estás segura? Completamente. Es hora de terminar con este circo. Al día siguiente, Paloma no podía quedarse quieta. Miraba el reloj a cada rato, caminaba nerviosa por el departamento, acomodaba una y otra vez lo que ya estaba perfectamente ordenado. Isabel, en cambio, estaba serena. Preparó el almuerzo con calma, leyó un libro, incluso se echó una siesta después de mediodía. Mamá, ¿cómo puedes estar tan tranquila? Estalló Paloma. Julio va a estar aquí en una hora. ¿Y qué? Respondió Isabel con un encogimiento de hombros. Es solo una conversación. No entiendo por qué te pones así. A las 2 en punto sonó el timbre. Paloma dio un respingo, pero su madre la detuvo con un gesto. Yo abro. Se dirigió a la puerta y la abrió de par en par. En el umbral estaba Julio. Y, por supuesto, Concepción, vestida como si fuera a una gala. Buenas tardes, dijo Isabel con sequedad. Pasen. Julio entró con torpeza, seguido de Concepción. Al ver a la madre de Paloma, frunció un poco los labios, pero mantuvo la compostura. Buenas tardes, Isabel, sonrió forzada. No esperaba verla aquí. ¿De verdad? Respondió Isabel con frialdad. Pues yo sí. De hecho, estaba deseando conocer a la mujer que destruyó el matrimonio de mi hija. Yo. Se indignó Concepción. Pero si fue su hija. Propongo que pasemos a la sala, interrumpió Isabel. No tiene sentido quedarse en la entrada. Los 4 pasaron al salón. Paloma se sentó en un sillón, Julio se acomodó al borde del sofá, Concepción se ubicó a su lado. Isabel permaneció de pie, imponente frente a todos. Bien, comenzó sin rodeos. Me han dicho que estás reclamando una parte del departamento de mi hija, Julio. Él se removió incómodo. Bueno, el abogado dijo que según la ley. ¿Qué abogado? Entrecerró los ojos Isabel. Dime su apellido, quiero denunciarlo por incompetente. Ese departamento es un regalo mío a mi hija, anterior a su matrimonio, y está debidamente documentado. No tienes ningún derecho sobre él. Es un hecho. Mi hijo tiene derecho a una compensación, intervino Concepción. Invirtió en el mantenimiento del departamento, en arreglos. ¿Qué arreglos? Se sorprendió Paloma. Nunca hicimos reformas. No importa, replicó con desdén la suegra. Pasó 3 años casado con tu hija, ahora merece una compensación por el daño moral. ¿Daño moral? Isabel soltó una breve risa. ¿Habla en serio? Julio vivió 3 años en un excelente departamento, alimentado con el dinero de mi hija, mientras financiaba sus caprichos. ¿Y ahora quiere compensación? No se atreva a hablarme así. Saltó Concepción. No voy a permitir que una. Le aconsejo que elija bien sus palabras, dijo Isabel con calma glacial. A diferencia de usted, yo no resuelvo problemas con histerias y manipulaciones. Yo los enfrento de otra manera. Su voz tenía tal firmeza que Concepción se quedó callada. Paloma observaba a su madre con asombro. Siempre tan serena y razonable, ahora parecía una fuerza imparable. Sé perfectamente lo que está pasando, continuó Isabel. Usted, Concepción, ha intentado exprimir a mi hija hasta el último centavo. Primero la convirtió en un cajero automático de sus caprichos, luego destruyó su matrimonio y ahora pretende sacar provecho económico. Yo solo actué en el interés de mi hijo, replicó Concepción. Esa mujer no lo valoraba, no lo respetaba, siempre le reprochaba el dinero.
Isabel se volvió hacia Julio. ¿Y tú, joven, también crees que mi hija no te valoraba? Julio tragó saliva. Parecía querer desaparecer. Yo, no lo sé. Últimamente discutíamos mucho y... ¿Y por qué discutían? Insistió Isabel. ¿Por qué malgastabas el dinero familiar en los caprichos de tu madre en vez de invertir en tu futuro? No solo por eso, murmuró Julio, pero Concepción lo interrumpió. No estamos aquí para recibir reproches. Venimos a discutir los términos del divorcio. Perfecto, asintió Isabel. Aquí están los términos, ustedes dos dejarán en paz a mi hija. Ni reclamaciones sobre el departamento, ni demandas de compensación, ni llamadas de abogados. Ustedes obtienen un divorcio rápido y civilizado, sin disputas por bienes. ¿Y si no estamos de acuerdo? Alzando el mentón, replicó Concepción. Isabel sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Entonces será de otra manera. Presentaré una contrademanda para reclamar todos los gastos que mi hija hizo durante el matrimonio para mantener a Julio y a su madre. Teniendo en cuenta el abrigo, la reforma del piso, el viaje a Miami, las joyas y otros regalitos, eso. Hizo una pausa, como si hiciera cálculos. Aproximadamente, casi 1 millón de pesos. ¿Verdad, Paloma? Paloma asintió, comprendiendo perfectamente el plan de su madre. Además, presentaré una denuncia ante la policía por intento de fraude, un intento de reclamar ilegalmente una propiedad que no les pertenece. Y por supuesto, exigiré una evaluación psiquiátrica para Julio. Un hombre de 32 años que no puede tomar decisiones por sí mismo y depende totalmente de su madre no está capacitado mentalmente. El rostro de Concepción palideció de furia. ¿Cómo se atreve? Mi hijo es un profesional respetado, un empleado valioso, que vive con su mamá y le deja decidir con quién debe casarse, concluyó Isabel con calma. Lamentable, ¿no le parece? Se volvió hacia Julio. Le propongo que lo piense, joven. Que lo piense bien. ¿De verdad quiere llegar a juicio y convertirse en el hazmerreír de todos? ¿Quiere que todo el mundo sepa cómo su madre destruyó su matrimonio y cómo intentó quedarse con el departamento de su exesposa? ¿Se imagina cómo afectaría eso a su reputación? ¿A su carrera? Julio permanecía con la cabeza baja, completamente abatido. O bien, suavizó el tono Isabel, puede actuar como un hombre. Retirar cualquier reclamación, disculparse con Paloma y empezar a vivir su propia vida, sin el control de mamá. No la escuches, hijito, exclamó Concepción, agarrándole del brazo. Nos está amenazando. Tenemos derechos. No tienen ningún derecho, cortó Isabel. Pero sí tienen una gran oportunidad de empeorar aún más su situación si siguen por ese camino. Se acercó a Concepción y dijo, en voz baja pero firme. Y una cosa más, Concepción. Si se le ocurre acercarse otra vez a mi hija o causarle cualquier daño, físico, emocional o financiero, encontraré la forma de devolvérselo con creces. Soy ingeniera con 40 años de experiencia, sé cómo funciona este mundo y soy muy creativa cuando se trata de proteger a mi familia. ¿Me ha entendido? Concepción la miraba con los ojos muy abiertos. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a alguien que no podía intimidar ni manipular. Esto es una amenaza, balbuceó al fin. Es una promesa, respondió Isabel con serenidad. Y ahora, creo que ya es hora de que se vayan. Paloma, acompaña a los invitados. Julio fue el primero en levantarse. Parecía conmocionado, pero al mismo tiempo en sus ojos brillaba una chispa extraña, como si por fin viera la salida del túnel oscuro en el que había estado atrapado. Yo retiraré las reclamaciones, dijo en voz baja, mirando a Paloma. Y podemos hacer el divorcio de mutuo acuerdo, sin disputas por los bienes. Julio, exclamó Concepción, horrorizada. No puedes. Sí puedo, mamá,
respondió él con una firmeza inesperada. Paloma tiene razón. Te metiste demasiado en nuestra vida, y yo te lo permití. Se volvió hacia su exesposa. Perdóname, Paloma. Fui débil. No supe proteger ni nuestro matrimonio, ni a ti, ni siquiera a mí mismo. Tú mereces algo mejor. El rostro de Concepción se tornó rojo de furia. ¿Así que ahora estás de su lado? ¿Después de todo lo que hice por ti? No estoy del lado de nadie, mamá, respondió Julio, agotado. Solo quiero terminar esto de manera civilizada. Se dirigió hacia la puerta. Concepción, lanzando una mirada fulminante a Paloma y a Isabel, lo siguió apresurada. En el umbral, se dio la vuelta. Se van a arrepentir de esto. Los dos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Paloma se volvió hacia su madre. Estuviste increíble. Solo dije la verdad, respondió Isabel encogiéndose de hombros. A veces, la verdad es el arma más poderosa. Abrazó a su hija. No te preocupes. Se van a retirar. Y si no lo hacen, estaremos listas para pelear. La predicción de Isabel se cumplió. Al día siguiente, el abogado de Julio llamó a Paloma para informarle que su cliente retiraba todas las reclamaciones sobre bienes y aceptaba el divorcio por la vía rápida. 2 semanas después, Paloma era oficialmente una mujer libre. El proceso fue rápido y sin complicaciones, ni Julio ni su madre se presentaron en el juzgado, todo se resolvió en ausencia. Ese mismo día, Paloma voló a Barcelona para asistir a la conferencia. De pie junto a la ventana de una habitación lujosa con vista a la Sagrada Familia, sentía una extraña mezcla de tristeza y alivio. 3 años de matrimonio habían quedado atrás. Hubo momentos felices, sí, pero también muchas decepciones. Y lo más importante, había aprendido una lección valiosa: no se debe permitir que nadie te anule, ni siquiera por amor. Marcó el número de su madre. Mamá, ya llegué. Barcelona es increíble. Me alegra tanto por ti, hija, respondió Isabel con voz cálida y tranquila. Disfruta cada instante. Te lo mereces. Gracias por venir aquel día. Sin ti no lo habría logrado. Claro que lo habrías logrado, afirmó Isabel con seguridad. Siempre fuiste fuerte. A veces, solo necesitamos un empujoncito. Tras colgar, Paloma salió al balcón. La Barcelona nocturna brillaba con luces, el aire estaba lleno de música, en algún lugar cercano tocaba una orquesta callejera. Paloma respiró hondo, sintiendo como el peso de los últimos meses se desvanecía. Sacó el móvil, se hizo una selfie con la ciudad de fondo, pensó un momento y publicó la foto en Instagram con la leyenda: Nueva vida, nuevos horizontes, nueva yo. Casi de inmediato, bajo la foto apareció un comentario de Claudia. Te ves increíble. La libertad te sienta de maravilla. Paloma sonrió. Sí, tal vez la libertad realmente le sentaba bien. Un mes después de regresar de Barcelona, Paloma se encontró por casualidad con Julio en un centro comercial. Él se veía demacrado, cansado, pero en su rostro había una expresión nueva, de determinación, quizás. Hola, dijo él con torpeza. ¿Cómo estás? Bien, gracias, asintió Paloma. ¿Y tú? Normal, titubeó. Me fui de casa de mamá. Ahora alquilo un piso en Barracas. Paloma alzó las cejas, sorprendida. ¿En serio? Sí. Después de aquella conversación con tu madre, estuve pensando mucho y entendí que tenía razón. Yo permití que mi madre controlara toda mi vida, incluso nuestro matrimonio. Bajó la mirada. Perdóname, Paloma. Por todo. Por ser tan débil. Por no haberte protegido. Por permitir que ella manipulase todo entre nosotros. Paloma lo miró con sorpresa y un atisbo de compasión. Parecía sinceramente arrepentido. Espero que puedas construir una buena vida,
dijo finalmente. Una vida sin el control de tu madre. Lo intento, respondió él con una débil sonrisa. Aunque mamá está furiosa. Dice que soy un traidor, que la abandoné por un cuchitril alquilado. ¿Y cómo lidias con eso? Mal, admitió con honestidad. Pero por lo menos lo estoy intentando. Empecé a ir a terapia. Resulta que tengo una relación de codependencia con mi madre. Aunque supongo que tú ya lo sabías. Paloma asintió. Lo había comprendido hacía tiempo, pero Julio nunca quiso escucharlo. Te deseo suerte, Julio, dijo con sinceridad. Espero que lo consigas. Gracias, guardó silencio un momento y luego preguntó con cautela, ¿tal vez algún día podríamos tomar un café? Solo para hablar. Paloma negó con la cabeza. Creo que es mejor dejar las cosas como están. Demasiado dolor, demasiadas heridas. A veces, lo más sano es soltar y seguir adelante. Julio asintió con una sonrisa triste. Tienes razón. Como siempre. Se despidieron, y Paloma siguió caminando por el centro comercial, sintiendo una extraña ligereza. Aquella breve conversación fue como poner el punto final a la historia de su relación. Esa misma noche, recibió un mensaje de Claudia. Adivina a quién vi en el supermercado. A la mismísima Concepción. Estaba en la caja, armando un escándalo por un cupón vencido. Sin abrigo de piel y con los zapatos todos gastados. Paloma esbozó una sonrisa. El karma es algo curioso.